Amados hermanos, en este día yo vengo a traerles a ustedes una revelación más, la cual el Señor Jehová de los ejércitos, el Padre Eterno, me ha entregado para su pueblo. Y antes de comenzar a testificar de lo que yo vi, voy a poner este mensaje en manos del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él tocando los corazones en este día. Padre, agradeciéndote, Señor, una vez más por todo lo que usted ha hecho, Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida. Y le pido, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, sea enviado a aquellos corazones que aún no lo conocen, Señor, y a aquellos que aún duermen, Padre Santo, en este día. Toque los corazones, Señor, y sea usted, Señor, dándoles convicción en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Padre, yo se lo pido, Señor. Gracias por la vida de su precioso Hijo Jesucristo. Le doy las gracias por todo lo que ha hecho en mi vida, Señor Jesucristo. Gracias le doy por haber dado su preciosa sangre, por haber venido al mundo en carne para el perdón de nuestros pecados, Señor Jesucristo. Gracias por esa obra tan maravillosa que usted hizo de salvación para nosotros. Le agradezco tanto, Señor Jesucristo, que usted haya puesto sus ojos sobre mí, Señor, para que yo sea portadora de este mensaje. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, porque usted es quien nos guía a toda verdad. Le pido que toque los corazones en este día, para que les dé la convicción, Espíritu Santo de Dios, con toda humildad, para que la gente, los hijos del Señor, su pueblo, se aperciba, Señor, que estamos en estos últimos tiempos, Señor. Gracias le doy, Espíritu Santo de Dios. Gracias le doy, Padre eterno, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted me dijo que a través de este mensaje iba a tocar vida, Señor. Gracias, Padre eterno, bendito eres. Gloria sea su nombre para siempre. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y vi como una gran montaña ardiendo fue precipitada hacia el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis 6:12-13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Me encontraba en un ayuno de 7 días, luego que el Señor me dio la comisión de hacer una cruzada evangelística costera que duraría días, llevando el mensaje de salvación, lo cual era recorrer 4 estados del Pacífico. Y el último día del ayuno, yo me empecé a sentir mal, muy débil, y estando en una oración, dándole gracias al Señor por habernos dado fuerza para resistir, ya para despedirnos caí al piso débilmente, y ya no me podía mover. Escuché la voz del Señor que me dijo: diles que te unjan. Yo les pedí que me ungieran, y cuando terminó la sierva encargada de hacerlo, inmediatamente ya no supe de mí por un rato. El Señor Jesucristo me recordó una visión que días antes me había mostrado, y esto era que me había llevado hacia un lugar. Era una casa enorme, la cual yo no podía observar bien
Pero el Señor me puso sobre un jardín frente a esa casa, y yo estaba observando que todo estaba como en penumbras y había cierta neblina. Luego la neblina se disipó y vi un camino frente a mí, que daba hacia esa casa. Y vi venir por el camino un carrito como de juguete, de esos que son manejados a control remoto. Y lo vi dirigirse hacia mí. Yo pensé, ¿un carrito? Pasó de largo de mí y hacia un lado donde yo me encontraba. Había una parte de ese jardín. En ese jardín como que el pasto era más alto, y vi cómo llegó el carrito hasta esa parte y entró en ese pequeño matorral, para luego desaparecer. Pero al instante yo iba tras él, y es que el carrito había caído en un hoyo que no tenía fin. Era como un túnel hacia las profundidades de la tierra, e iba cayendo y cayendo, y yo tras él también iba cayendo. Pero luego en el mismo túnel desapareció ese carrito, y fui sacada rápidamente de ahí y puesta sobre el mismo lugar en el jardín. Y mi mirada se dirigió hacia el camino nuevamente, porque unas voces se empezaron a escuchar, y vi venir unos personajes, y uno al frente de todos ellos, y era Obama. Él traía un traje negro, y a su lado, un poco más atrás, venía el Papa Francisco, vestido de blanco, así como él anda siempre. Y alrededor, más atrás, venían unos personajes que en su mayoría eran unos cardenales vestidos en las maneras que ellos visten, y así. Cuando llegaron cerca de donde estaba el hoyo, por donde había caído el carrito, Obama al frente se detuvo y comenzó a dar un discurso, y les decía: esta es la semilla que va a alimentar al mundo en tiempos de la hambruna. Y metió su mano hacia donde estaba ese hoyo y sacó una pequeña plantita que luego creció un poco más. Y le trajeron una vitrina pequeña, y la metió dentro de esa vitrina y la comenzó a exhibir, levantándola hacia el frente. Y decía: como ven, esta es la planta que no necesita agua para crecer, porque no tiene raíz, y es que esta planta no es de origen terrenal, no es de aquí. Esta semilla me la entregó Satanás, y es la que va a alimentar al mundo cuando no haya nada que comer, y ellos van a venir corriendo por ella. Y luego de esto me dijo la voz del Espíritu Santo: no temas, yo soy. Ven ahora para que veas lo que te mostraré. Y vi salir de mi cuerpo, y me vi saliendo de mi cuerpo mi espíritu, y sobrepasando el techo rápidamente hacia arriba como un rayo. Sobrepasé, salí del planeta Tierra y fui llevada aún más arriba, pero de ahí podía ver todavía el planeta Tierra. Y escuché una voz fuerte, que supe que era la voz del Padre, y me dijo: mira, esto viene para la tierra. Y vi una gran montaña ardiendo que estaba sostenida, y me dijo: esto fue lo que vio Juan. Y algunos dicen: viene de este lugar, otros dicen: viene de este otro lugar. Pero lo que ellos no saben, que esta montaña yo la tengo de mi mano, y yo la voy a hacer caer sobre la tierra, y no quedará piedra sobre piedra. Y me dijo: mira. Y vi cómo fue soltada la gran montaña, y se precipitó a la tierra a gran velocidad. Y vi cómo a medida que entraba, iba quemándolo todo a su paso.
y cayó. Y su impacto fue en el mar. Y fue tan fuerte el impacto que la tierra tembló. Un fuerte terremoto la sacudió y al momento una ola gigante se levantó y comenzó a correr rápidamente en varias direcciones. Luego la ola tocó tierra y al momento todo desapareció y quedó en total oscuridad. Luego me dijo el Señor: ahora ven que te llevaré a ver lo que quedó. Y me llevó primero por entre las montañas y vi gente correr. Esas personas que corrían iban aterrorizadas como si los siguieran buscando. Y ellos iban corriendo buscando un refugio para ocultarse. Ellos llevaban lámparas en sus manos y velas que les iban alumbrando por donde corrían. Todo estaba oscuro. Ellos iban en grupos pequeños y grandes, pero todos iban huyendo hacia las montañas y todo estaba en una total oscuridad. Pero Dios le daba luz a lo que Él me estaba mostrando. Yo estaba aterrorizada viendo lo que estaba ocurriendo ahí. Sentía un profundo dolor en mi pecho y quería llorar, pero el Señor no me dio tiempo y me dijo: ahora ven para que veas lo que quedó. Y me llevó hacia una ciudad y lo que vi me asustó aún más. Era como si hubieran tomado una vasija de barro para luego dejarla caer, quedando todo hecho añicos. Así vi lo que había quedado de la ciudad a donde yo estaba viendo. Y todo el panorama que estaba delante de mis ojos era aterrador. Jamás vi algo igual, ni en alguna película de esas que anuncian el fin. Nada había quedado de pie. En esa ciudad parecía que hubiera habido muchos edificios, porque aunque todo quedó en escombros, se podía notar que ahí había habido muchos edificios. De pronto vi llegar 2 vehículos militares que traían unas luces como reflectores, que iban entre lo que había sido las calles. Ellos parecían que iban buscando si alguien hubiera quedado con vida, y nada. No había nada. Todo era oscuridad. Todo, absolutamente todo estaba en ruinas. Luego desaparecieron por alguna de las calles y me quedé observando. Me quedé observando por un rato a una parte lo que había sido un edificio y vi como debajo de esos escombros salió una niña como de unos 9 años o algo así. Ella traía un tazón color blanco en su mano y era como de aluminio o peltre, y salió buscando algo entre los escombros y yo la seguí. Luego de buscar y buscar, ella iba buscando agua, mas no la encontró. Se llevó el tazón a los labios y luego lloró y lo tiró. Y se volvió corriendo de donde había salido. Y entró ahí nuevamente. Ahí había otros niños, mas ya no salió ninguno. El Señor me dijo: mira, nada quedó, ni alimento ni agua. Y yo podía ver cómo había quedado la tierra. No había ciudad de pie, no había árboles, no había plantas. Todo se quemó. Absolutamente todo se quemó. Hermanos que me escuchan, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada, absolutamente nada de pie. Y había una gran desolación.
y me trajo nuevamente hacia el mismo lugar en esa ciudad. Era de la que estaba en el centro, donde no hay mar. Lo que yo estaba viendo no era en las costas, era en el centro. Y me quedé viéndolo todo nuevamente y ya no pude resistir y me solté a llorar. Y lloré y lloré. Y yo pensé, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a vivir? Y el Señor me dijo, no temas, esto será solo por un corto tiempo, para preparar mi iglesia, porque me la llevaré. Ve y diles, todo lo que acontecerá, diles, y diles que se arrepientan, y que dejen sus caminos, que al que venga yo lo he de guardar, y si no, no permanecerán. Ve y diles que se arrepientan, diles que ya no hay tiempo y que vengan prontamente a mis caminos. Diles que yo los perdonaré y que solamente así lo resistirán. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y me dijo, ahora observa bien lo que te mostraré. Y me quedé contemplando y comencé a ver cómo fue aclarándose la oscuridad. Era como un nuevo amanecer. A medida que se esclarecía, escuché una voz a lo lejos, pero fuerte, que empezó a hablar y decía esto: ahora por primera vez van a vivir bien y habrá paz y seguridad. Esto lo repetía una y otra vez. Y vi cómo fue reconstruyéndose nuevamente esa ciudad y todo volvió a la aparente normalidad. Vi cómo esa ciudad había recuperado su luz y toda tenía un color blanco, pero ya no había edificios grandes, solo había casas y alguno que otro edificio pequeño de 3 o 4 pisos, algo así. Y la gente iba y venía de aquí para allá y de allá para acá. Era como si todo lo ocurrido hubiera quedado en el olvido, o como si no hubiera ocurrido nada en esa ciudad. Y yo estaba asombrada por lo que estaba viendo. Y escuché la voz nuevamente del personaje que había escuchado y vi que había unas grandes pantallas y entonces pude ver de dónde provenía la voz y decía nuevamente, ahora sí van a vivir bien y nada les faltará, van a tener paz y seguridad. Y esto lo estaba repitiendo por diferentes partes en donde había gente. Y me dijo luego el Señor, mis hijos ya no están aquí, mientras yo observaba esa ciudad. Aquí ya me llevé a mi iglesia. Y cuando dijo esto me espanté, me asusté tan grandemente y le dije, Señor, yo me quedé. Y me respondió, no, tú no te quedaste, tú también te fuiste junto a mí. Tú también te fuiste junto con mi iglesia. No temas. Y me dijo, ahora ven a donde están los que se quedaron. Y me llevó otra vez hacia las montañas. Y en las montañas todo era oscuridad. Y me llevó hacia unas cuevas y cañadas. Y vi a grupos de personas ocultas. Y ellos estaban comiendo juntos. Y un hombre les estaba hablando de la palabra de Dios. Y en sus rostros ya no había paz, había terror, mucho terror. Ya no estaba el Consolador, que es el que les había dado paz a los hijos de Dios en tiempos de angustia. Pero aún así alababan a Dios a través de la lectura de la palabra. Ellos estaban escondidos
y veía cómo llegaban a buscarlos y estaban sufriendo algún tipo de persecución, y aún no era la gran tribulación. Y vi cómo entraron por el hombre que les compartía la palabra, y lo sacaron, y vi cómo lo tomaban y lo degollaban. Y así iban sacando algunos otros. Los cristianos en esta parte ya estaban siendo perseguidos. El Señor me tuvo ahí por un largo rato. Después de esto me llevó a otro lugar. El Señor me tuvo ahí. Yo pude ver a los que se quedaron. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, ya no juegues con la palabra de Dios. Ven a los caminos del Señor, vuelve a las sendas antiguas. Ya no hay tiempo, ya no queda mucho tiempo. Es verdad que del día y de la hora nadie sabe, pero las señales están de manifiesto, se están manifestando una tras otra, y ya no hay tiempo. Ven a los caminos del Señor, no te quedes para ver lo que ocurrirá después. Asíate del Señor Jesucristo, teme a Jehová tu Dios, porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Búscalo y búscalo mientras pueda ser hallado. Búscalo, arrepiéntete, iglesia. Ven a sus caminos, hermano que no lo conoces, recíbelo hoy como tu Señor y como tu Salvador. Solamente repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mis pecados, lava mis rebeliones, dame tu preciosa sangre para que yo pueda ser limpio, librado, Señor Jesucristo. Perdóname, Padre eterno, perdóname, Señor Jesucristo. Lávame, límpiame de mis pecados y borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, Señor Jesucristo. Padre Santo, ten piedad de mí. Toma mi vida, te entrego mi vida. Hermano, escúchame bien, pídele al Señor que te dé su Santo Espíritu, que Él nos guía a toda verdad. Y búscale, busca el rostro del Señor. Es tiempo de que vuelvas a Él, a sus caminos. Hermano, cuando yo estaba ahí, Él me llevó a otro lugar. Pero antes de decirte hacia dónde me llevó el Señor, te voy a compartir una escritura. Te voy a compartir una escritura en estos momentos que el Señor me entregó para compartírtela. El Señor me entregó para compartirte esta escritura en este día. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando fui llevada a ese otro lugar, en ese lugar se encontraba el templo santo. Era un templo tan bello, todo se veía blanco y tenía incrustaciones de oro y piedras preciosas, que yo estaba maravillada de lo que estaba contemplando. Y me dijo: mira, observa bien ahora lo que ocurrirá. Y yo me encontraba dentro de ese templo y vi cómo hicieron su entrada los sacerdotes. Ellos traían en sus manos la ofrenda para el sacrificio y se dirigieron a donde estaba el altar. Luego ellos estaban ofreciendo sacrificio a Jehová
acá y el Señor me dice nuevamente, observa, y yo me encontraba en una parte lateral de ese templo y algo me hizo voltear a mi derecha y vi una puerta y por esa puerta vi entrar un personaje que venía con unas sandalias como correas de oro y piedras preciosas, tenía una túnica blanca de un lino que resaltaba y entró por esa puerta y pasó a un lado de donde yo me encontraba y se dirigió hacia el altar. Y yo vi el altar y había ahí una silla muy hermosa como tipo trono pequeño y me llené de terror porque lo que vi que ese personaje tomaba esa silla y se sentó y sentí un enojo dentro de mí. Y cuando se sentó en esa silla, levantó su brazo izquierdo y apuntó hacia el lado izquierdo por la parte lateral hacia donde había entrado. Y levantó su mano señalando más allá y dijo, persíganlos. Cuando él dijo, persíganlos, entonces fui llevada rápidamente hacia las montañas y vi cómo iban subiendo esos montes muchos grupos de personas que iban huyendo, buscando refugios y donde esconderse. Los vi ir de un lado a otro y sus rostros estaban llenos de terror. Era como veía cómo venían subiendo esos montes y vi algunos de ellos meterse en unas cuevas. Y entonces vi como unas cámaras que bajaban para rastrearlos y vi como una gran serpiente muy grande atravesaba esos cerros en busca de ellos. También iba sobre ellos y todos ellos eran buscados por esas cámaras y con facilidad los encontraban y casi enseguida llegaban vehículos militares y bajaban y entraban por ellos, los sacaban en grupos, principalmente los hombres y los niños, y los subían en esos vehículos y se los llevaban. Hermano, hermana que me escuchas, va a ser horrible lo que va a acontecer. No esperes a ver quién es el anticristo, no esperes a ver si es cierto o no. Prepárate en ayuno y oración. Prepárate en santidad, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. La santidad es para aquel que teme a Dios. Búscale, búscale. El Señor te dice que sé santos porque Él es santo. Búscale mientras pueda ser hallado. Va a ser horrible lo que va a acontecer y si no estás preparado te vas a quedar para esos tiempos y va a ser de terror. No te quedes, hermano, búscalo. Estás en tiempo de gracia aún. La gracia aún se está manifestando delante de nosotros. A través de estos mensajes el Padre nos está llamando a venir a Él, nos está avisando que ya no hay tiempo. Prepárate. Sé que hay muchas personas que hacen caso omiso a estos mensajes, pero mira, yo le dije al Señor que quién me iba a creer y siempre se lo digo y Él me dice, mi iglesia te creerá, mi iglesia te creerá. Ve y háblales y diles, ve y diles que se arrepientan, que yo los estoy llamando a cuentas. Iglesia, prepárate en santidad, iglesia. Todo lo que está en este mundo es perecedero. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y búscale. Busca a nuestro Señor Jesucristo porque Él es la puerta. Ve y toca esa puerta para que te abra. Ven a sus caminos, iglesia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La gloria sea para usted en todo, Señor Jesucristo. Toda la gloria para usted, Santo, Santo, Santo. Bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesucristo.
Gracias le doy, Señor Jesucristo, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Bendito Dios, grande eres, Señor. Amén.